¿Entendemos el ministerio papal nosotros? Si bien todos sabemos más o menos quién es el Papa, en estos momentos en los que estamos pasando por la situación tan difícil del fallecimiento del Sumo Pontífice y la pronta elección del nuevo Papa, nos viene bien reflexionar una vez más sobre el papado. La vez pasada habíamos reflexionado sobre la persona de Pedro, quién era Pedro, cómo era, qué hizo durante su vida, y hoy vamos a hablar más específicamente del papado. La Iglesia, esto lo tenemos bastante claro, se ha construido en torno a Cristo. La Iglesia se ha construido como cuerpo de Cristo. La Iglesia es realmente el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, prolongado a lo largo de la historia. O sea, el ministerio de Jesús, la persona de Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, que se ha hecho hombre, ha resucitado y ha dejado la Iglesia. Dios ha dejado la Iglesia, que es donde Él se manifiesta, se sigue manifestando, donde se continúa su obra, la obra de Jesús, a lo largo de la historia, trascendida por generaciones, colaborando entre Dios y la humanidad. Así se construye la Iglesia. Como dice San Pablo, Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo. Cristo resucitado es la cabeza de la Iglesia, la auténtica cabeza de la Iglesia. Y en torno a sus enseñanzas nosotros vivimos. Hay una cosa muy interesante que podemos analizar acerca del papado o la idea del magisterio de la Iglesia. Y es el hecho de que podemos pensar, ¿para qué necesitaríamos un magisterio si nosotros podemos tener las Sagradas Escrituras? Nosotros tenemos la Sagrada Escritura, los Evangelios, la Biblia como la tenemos. Entonces, ¿para qué necesitamos algo? Algo más afuera de la Biblia. Y resulta ser que si nosotros quisiéramos pensar en la Biblia como nuestra única fuente, tendríamos un problema bastante severo, que es que caemos en lo que se llama el argumento circular. El argumento circular es cuando una cosa quiere justificar su propia autoridad, su propia verdad, basado únicamente en sí mismo. Es como decir, ustedes tienen que creerme porque yo lo digo. Entonces, la Biblia misma, nosotros no podemos creer en la Biblia simplemente porque la Biblia dice que hay que creer en ella. La Biblia no puede ser su propia autoridad. ¿Por qué? Porque caemos en este problema, en el argumento circular. Asimismo, si tuviésemos que creer en la Biblia porque la Biblia dice que hay que creerle, así también tendríamos que leer en el Corán y todos ser musulmanes, o leer el Talmud y todos ser judíos, o leer las 1001 noches y ser todos creer lo que está diciendo el libro. Simple y llanamente porque el libro nos diga que debemos creerle, o porque una persona al azar diga que debemos creerle, no significa que debemos creerle, porque eso se llama un argumento circular. ¿Qué es lo que tenemos nosotros hoy en día para romper el esquema del argumento circular, para romper esa idea? Y es el magisterio. El magisterio de la Iglesia, la autoridad de la Iglesia, con su cabeza, con sus pensadores, con sus autoridades, obispos y demás, es lo que rompe ese argumento circular y puede definir realmente lo que una cosa es o no es, lo que nosotros creemos o no creemos, lo que dice la Biblia y lo que no dice la Biblia. Es a través del magisterio, inspirado y iluminado por el Espíritu Santo, que se da el argumento final, siempre que se entre en este debate circular de argumento que no lleva a ningún lado. Pero esto nos tiene que llevar a hacernos una pregunta. ¿Hizo realmente Jesús un magisterio o un papa? ¿Hizo realmente Jesús en vida que la Iglesia tuviese la forma que tiene? Es una pregunta muy interesante y que nos tiene que llevar a reflexionar y a repensar un poco nuestra fe. Y la verdad es que Jesús es quien nos da una Iglesia y un papa. Es el mismo Jesús quien toma a Pedro y le dice, yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Pedro es una traducción del nombre en latín, pero literalmente significa piedra. Tú eres la roca, tú eres la piedra, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, dice Jesús, sobre vos. Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
Jesús proclama a Pedro la suma autoridad de la iglesia en vida. Jesús mismo se lo dice a Pedro: vos sos la piedra, en vos voy a construir mi iglesia. Jesús instituye una iglesia y le pone una cabeza, le pone una roca firme sobre la que construir, a la cual le da la autoridad. Fíjense, las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa que a uno, por ejemplo, vengan y le den la llave de una casa? Sos el administrador, sos el encargado, está bajo tu cuidado. Te dan las llaves del auto y es un gesto de confianza. Te doy la llave, úsalo, confío en vos, sos el administrador de eso hasta que yo venga a pedírtelo de nuevo. Asimismo, Jesús establece su iglesia y pone a Pedro como la roca y le da las llaves. Las llaves es ese gran signo de confianza. Durante la vida ministerial de Jesús acá en la tierra, la iglesia se construía de forma bastante evidente, como tenemos en los propios evangelios, como nos cuentan, ¿no? Está Jesús como la cabeza, obviamente, de la iglesia, los 12 en torno a Jesús como su círculo íntimo de amigos, de alumnos a los cuales Jesús les explicaba parábolas que a otras personas no les explicaba, les mostraba milagros que a otros no les mostraba, en especial a Pedro, Santiago y a Juan, como discípulos todavía más íntimos, pero sobre todo los 12, a quienes les daba un ministerio especial, un cuidado especial, una educación especial incluso. Luego estaban los 72 o 70, depende de la traducción, son una serie de colaboradores también llamados los discípulos. Los discípulos, estos tenemos los nombres gracias a un padre de la iglesia que se había dedicado a anotar quiénes estaban. Sin embargo, eran un grupo de colaboradores especiales de Jesús que no eran del grupo de los 12 ni tampoco eran del resto de los discípulos. Y además ponemos como un cuarto lugar, ¿no?, teniendo a Jesús, a los 12, a los 70, a los demás, a todos los seguidores, donde habían de todas las naciones, de todos los tipos, colores, tamaños y lugares. Dice San Cipriano de Cartago una cosa muy interesante: la iglesia es un pueblo unido al sacerdote y un rebaño que se adhiere a su pastor. Es un solo pueblo, una unidad que permanece en la Trinidad. La iglesia, con su forma, con su unidad, es símbolo de la unidad de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están íntimamente unidos y a imagen de eso, la iglesia está íntimamente unida. La fórmula que pone Jesús, ¿no?, de decir que tiene que haber una cabeza dentro de la iglesia, no es nada extraño para su persona, porque recordemos, es Dios. No es nada ajeno a su decir, a su vivir, porque Él es miembro de la Trinidad. Jesús es parte de la Trinidad. Y dentro de la Trinidad hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Son tres personas en las que hay una cierta jerarquía. No una jerarquía como tendríamos ponerle un presidente al que hay que hacerle caso, el segundo al mando, el tercero al mando, el cuarto al mando. Simplemente es una jerarquía en la que hay un Padre, hay un Hijo. Y no es porque tenga mayor o menor dignidad uno que el otro. Uno a veces tiene la tentación de, cuando pensamos en la relación de el Hijo, la persona del Hijo, de Dios Hijo, con Dios Padre, de pensar en el Hijo como un niño. Pero uno sabe que, por ejemplo, cuando los hijos llegan a la adultez, la relación con los padres es diferente. Supongan, hay un padre de 70 años y un hijo de 45. No es la misma relación que la que tendría un padre de 20 y tantos o casi 30 con un hijo de 8 años. Asimismo, nosotros por ahí tenemos que darnos cuenta que la relación de padre e hijo, entre el Padre y Jesús, no es una relación autoritaria tan despótica como por ahí podríamos imaginar de un emperador sobre sus vasallos. Es la de un padre con su hijo, de igual dignidad. Asimismo, la iglesia tiene el mismo sistema, tiene una jerarquía. No una jerarquía que pone a unos por encima de otros, diciendo que son fundamentalmente superiores, eso estaría muy mal, sino que es una jerarquía que simboliza la jerarquía eclesial, la obediencia celestial, la obediencia de la Trinidad. Asimismo, en la iglesia nosotros tenemos ese sistema. Es esto lo que Jesús tenía alrededor suyo durante su ministerio terrenal. Y es lo que después continuará a través de lo que pone Jesús. Nosotros tenemos el relato del Pentecostés o de la ascensión de Jesús, de la ascensión de Jesús,
en el cual se nos cuenta, por ejemplo, el grupo de personas que estaba en torno a él a la hora de su ascensión, o también los que estuvieron presentes el día de Pentecostés. Dice, cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, siempre en primer lugar se nombra a Pedro, como piedra, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo también, y Simón el Celote, y Judas, hijo de Santiago. Judas Tadeo también le conocen con ese nombre. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Nosotros encontramos de nuevo el esquema que teníamos antes. Es el mismo esquema que Jesús tenía en su ministerio terrenal, el que la Iglesia continuará teniendo. No hay una distinción, no hay un corte, no hay una diferencia. Nosotros tenemos primero a Pedro, a los demás apóstoles, a los discípulos y a todos los demás. Obviamente María con un lugar fundamental también para ser mencionada. De hecho, curiosamente, es la única mujer a la que mencionan con su nombre. Puntualmente quiere resaltar el autor, en este caso Lucas, María estaba el día de Pentecostés. María es parte de la Iglesia, parte fundamental de la Iglesia. Entonces, encontramos con que la jerarquía está puesta por el propio Jesús. La jerarquía eclesial la construye el mismo Jesús. No es algo que construyen los cristianos o no es nada que inventaron algún emperador loco en algún momento de la historia. Es algo que pone Jesús, es algo que da Jesús. Y es la misma jerarquía que describe San Pablo en sus cartas. En gran parte del Nuevo Testamento está compuesto de las cartas de San Pablo. Son los textos más antiguos del cristianismo. Las cartas de San Pablo, el Evangelio de Marcos, son los textos más antiguos del cristianismo. Y la descripción de San Pablo, de cómo habla él de las autoridades, cómo se lo describía a las personas, las órdenes, recomendaciones que daba, todo marca una misma iglesia que seguía el mismo esquema. Cristo como la cabeza de la iglesia, como ya habíamos leído hace un rato. Pedro como la autoridad. Fíjense que él tiene que ir a Jerusalén en un momento para discutir con Pedro sobre unos asuntos, y el que da la última palabra en esa discusión entre todos los apóstoles es Pedro. La discusión era acalorada, se debaten entre todos, y la discusión se termina cuando Pedro dice lo que van a hacer. Se marca la autoridad de él. También San Pablo habla de los obispos, también llamados episcopos, o las personas que están trabajando con el cargo del episcopado. Son los obispos, como tenemos hoy en día, sucesores directos de los apóstoles. O los mismos apóstoles fungían también a su vez como obispos, o como también llamados episcopos. El episcopado es el cargo que tiene la sucesión apostólica directa. Los obispos de hoy en día son sucesores directos, uno después del otro, de los propios 12 apóstoles, que a su vez reciben su ministerio de Jesús. Así también San Pablo distingue lo que son los obispos de los que son los presbíteros. Presbíteros es otra palabra con la que se designan a los sacerdotes. San Pablo mismo nombra y dice que hay obispos y que hay sacerdotes, hay presbíteros. Los pone con categorías diferentes. Y es más, habla por ejemplo a uno de sus amigos, a quien habrá posiblemente nombrado también obispo, a Timoteo, que tenga ojo por ejemplo de nombrar a presbíteros. Ya está bien definido que son los obispos los que nombran presbíteros y presbíteros los que continúan el ministerio como tenemos hoy en día, los sacerdotes. Tenemos los diáconos, que justo hoy tocó la lectura de Hechos de los Apóstoles, de cuando se nombró a los primeros diáconos, los eligieron los apóstoles, es un ministerio que existió siempre en la iglesia, y luego los fieles también, ¿no? Todo esto es la iglesia, todo esto es cuerpo de Cristo. Y vemos que San Pablo ya tenía en su época una descripción muy clara de cómo era el orden de la iglesia y cómo era la jerarquía. Entonces nos surge la pregunta, está bien, esto era en la época de San Pedro, pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó cuando Pedro falleció? ¿Qué pasó después de su martirio? Y tenemos un montón de escritos de la misma época que nos cuentan bien claro que siguió siendo el ministerio de Pedro después de su fallecimiento. Por empezar, tenemos a Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna, que en sus cartas, ellos fueron discípulos directos del apóstol San Juan, en sus cartas ellos mencionan este mismo orden eclesial, a los obispos y a los presbíteros. Dan el mismo exacto orden eclesial del cual
ya nos venía hablando San Pablo. Por continuar, tenemos a Clemente de Roma, quien era el cuarto papa que tuvo la Iglesia Católica. Estuvo Pedro, estuvo Lino, Anacleto y Clemente. Fue el cuarto. Clemente tuvo una situación muy particular. La comunidad de Corinto, a la cual había escrito el apóstol San Pablo, la tenemos dos cartas, primera y segunda de Corintios en la Biblia. La comunidad había tenido una revuelta por la cual no querían obedecer ni a los obispos, ni a los presbíteros, ni a los sacerdotes, ¿no? Entonces, ante el dilema de la comunidad, aún en la época, fíjense, aún en la época en la que vivía el apóstol Juan directo de Jesús, discípulo ahí cercano que conoció a Jesús, que vivió con él, que escribió un evangelio, aún estando vivo el apóstol Juan, ante el desastre que pasó en Corintio, van y le piden a Clemente que les haga una bajada de línea, que les mande una carta llamando a la unidad y al buen comportamiento de la comunidad de Corinto. Ya tenemos en ese momento una comunidad desesperada que escribe una carta pidiéndole al Papa de esa época que ayude. Y el Papa de esa época interviene en la comunidad de Corinto. Tenemos un muy claro testimonio dentro de la vida de Clemente de Roma, que ya tuvimos de hecho una charla hablando de él. Y en esta época justamente es el más o menos contemporáneo a la época en la que Juan estaba escribiendo sus cartas. Nosotros en la Biblia tenemos 3 cartas de Juan. Entonces, sabemos que Juan no estaba incomunicado del mundo, sino que Juan estaba bien comunicado, bien al tanto de lo que pasaba en las comunidades cristianas, y aún así, Juan, siendo apóstol, siendo directamente apóstol de Jesús, viendo la situación de Corinto, dejó obviamente que el Papa de ese momento resuelva la circunstancia como correspondía, como autoridad de la Iglesia. Y es esta misma autoridad la que nos lleva a ver el valor de este ministerio petrino, este ministerio papal. Vemos que rompe con este círculo de infinitas opiniones. Todos nosotros podemos agarrar la Biblia y decir, para mí este texto de la Biblia dice esto, para mí dice lo otro, para mí dice tal cosa. Sin embargo, lo que Jesús puso, una autoridad, una orden, un magisterio de la Iglesia, es lo que rompe las opiniones de la gente, es lo que rompe que todos debatamos infinitamente sobre lo que nos parece y que haya una versión oficial, que haya una interpretación oficial, que haya algo que nos diga esto se dice, esto no. Porque si no, se le puede errar muy feo a la revelación, a la interpretación de la revelación. Por lo tanto, Jesús pone un magisterio que está inspirado por el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés para interpretar. Y pone un papa. Jesús pone un papa, pone a Pedro, pone una roca. Y es un cargo que ha tenido sus sucesores toda la historia, hasta el día de hoy. Y acá tenemos, por ejemplo, una foto de nuestro último papa, el Papa Francisco, en la tumba del propio Pedro. El primero y el último que tuvimos, marcando que hay una línea de continuidad completa, perfecta, desde el primero hasta el actual, siguiendo la tradición y siguiendo la voluntad del mismo Jesús que instituyó este cargo. Y el Papa tiene el cargo de ser el padre en la Iglesia. Papa significa padre, papá, ¿no? Es otra forma de traducirlo. Tanto es así que durante una época la palabra que se usaba, esta papa, se usaba para varios obispos. Sin embargo, después se fue marcando como una palabra exclusiva para referirse al papa, al obispo de Roma, a la suma autoridad romana. Sin embargo, antes por ahí se usaba para más. Por ahí, si ustedes encuentran algún texto perdido de la historia, van a escuchar mencionado al papa de Alejandría, al papa de Antioquía. Y no es que sean el papa. Simplemente era la forma en la que a veces se ponía ese nombre o ese cargo eclesial. Y sin embargo, se fue definiendo que solo el Papa de Roma, la máxima autoridad, el sumo pontífice, sea quien sea llamado Papa. ¿Quién debe ser el padre de la Iglesia? ¿Quién debe ser esta autoridad que no tiene que pisar a los demás con su autoridad? No debe ser una imposición de la autoridad, sino que debe ser una paternidad. Tenemos un Papa que tiene que ser el moderador de la Iglesia para evitar esto, que todo sea opinología. Tiene que ser un moderador que se diga, hasta acá llegó el debate, bueno, entonces vamos a hacer esto. Alguien que ponga el fin a esas cosas.
alguien que sea la cabeza, y alguien que es el vicario de Cristo en la tierra, el representante material de Jesús, que es la auténtica cabeza de la iglesia. Y en la espera de todo su pueblo, el pueblo de Dios, la iglesia, en la espera de su venida, de la segunda venida de Jesús, es el vicario, el encargado de custodiar este pueblo, el encargado de guiar este pueblo, dado por el mismo Cristo a Pedro. Y ante una situación tan complicada viene esto que nosotros estábamos pensando. La persona tan importante para la iglesia, ¿cómo se elige? ¿No? ¿Cómo se elige un papa? Nosotros ante el fallecimiento de Francisco empezamos a ver un montón, ¿no?, cómo se va haciendo el funeral, las visitas de los diferentes presidentes o dignatarios, diferentes órdenes religiosas van a verlo, el trabajo de la Guardia Suiza y demás. Y bueno, entre mucha desinformación que ha circulado en internet en los últimos tiempos, está bueno ponernos a ver un poquito cómo es que se elige realmente a un papa. Automáticamente, cuando el papa fallece, cesan todos los cargos, todos los oficios de la curia romana, menos uno, el oficio del camerlengo. Ya vamos a explicar quién es esa persona. Pero todas las autoridades, todos los oficios dentro de la curia romana se interrumpen cuando fallece el papa, porque es el papa quien los designa. Entonces, fallecido el papa, esos cargos pierden validez. Automáticamente se llama a lo que es sede vacante. Entra a la iglesia en sede vacante, que es, bueno, que no hay cabeza, no hay sede, no hay nadie sentado en la sede de Pedro. Y se cambia el logo, digamos, del papado. Y esto es muy interesante porque pasa de tener la tiara papal, esta tiara con 3 pisos y las 2 llaves, a ser este paraguas que tenemos ahí, como símbolo de luto, de espera hasta al nuevo pontífice. El Papa tiene un anillo especial que se llama el anillo del pescador. Ese anillo es el que usa él para firmar los documentos. Cuando manda una carta, por ejemplo, antiguamente la gente con cargos importantes, al mandar una carta ponía su sello en el lacre de la carta, esa cera roja, para sellar. El sello del Papa era su anillo, lo tenía que tener siempre en la mano para evitar que alguna persona tan importante sufran falsificaciones. Imagínense un documento papal que sea falsificado. Entonces él lo tiene en su anillo. Ese anillo, que es el anillo del pescador, se lo toma y se lo rompe. Se le da con un cincel, con un martillo, taca, taca, se lo revienta. Y después supongo que lo refundirán para hacerlo de nuevo más adelante para el próximo pontífice. Pero es para evitar nuevamente que hayan documentos aparecidos de la nada, firmados por el Papa o sellados por el Papa, para que no hayan falsificaciones, básicamente. Entonces, al caer todos los cargos en la curia romana, el único cargo que sigue es el del camerlengo. Camerlengo es una persona designada por el Papa de suma confianza, hoy en día es Kevin Farrell, este señor que tenemos acá, que se va a encargar de todas estas cosas, sobre todo de organizar las elecciones de un nuevo Papa y de custodiar y de manejar el Vaticano como Estado, recordemos que es un país, hasta la elección del nuevo pontífice. Él se va a encargar. ¿Y quiénes son los cardenales? Por ahí, por ahí escuchamos el nombre de cardenales o pensamos que son una u otra cosa, así que vamos a pensar, vamos a ver quiénes son estas personas especiales. Son todos elegidos directamente por el Papa. Es el Papa mismo quien dice, este y este van a ser cardenales y no otro. Y cumplen diversas tareas administrativas. Suelen ser asesores del mismo Papa o directores de dicasterios. La Iglesia tiene dicasterios que son comisiones que se encargan de diferentes asuntos. Hay un dicasterio de pastoral, hay un dicasterio de liturgia, hay un dicasterio para las iglesias orientales, hay un dicasterio para la doctrina de la fe, y usualmente los directores de estos dicasterios, de estas comisiones de teólogos, son cardenales. O son, por ejemplo, nombrados cardenales los arzobispos de diócesis muy importantes del mundo. Así también son obispos de grandes diócesis, teólogos o eclesiásticos destacados, se los puede dar este cargo como una... Por ejemplo, hay un teólogo que escribió mucho y es muy reconocido y de una teología muy valiosa, el Papa, en honor a eso, lo nombra cardenal.
y son colaboradores directos en la curia romana, con todas las actividades administrativas del Vaticano y bueno, el trabajo, llevar el trabajo del Papa, digamos, a todo el mundo. Ese es el trabajo de los cardenales. Los cardenales mayoritariamente son obispos. Sin embargo, no necesariamente. Tenemos, por ejemplo, al Fray Raniero Cantalamessa, que es un sacerdote, el cual fue nombrado cardenal por el Papa Francisco en honor a su gran cualidad de predicador. Él ha sido un predicador de la Iglesia, tiene unas catequesis impresionantes, un muy gran teólogo y catequista. Entonces el Papa, en honor a eso, a este sacerdote lo nombró cardenal, porque el rango de cardenal no es un rango de jerarquía. Esto no es que los cardenales son más o menos que los obispos, no son más o menos que una cosa o que otra. Los cardenales cumplen estas funciones administrativas y son un cargo honorario. No los hace más que obispos, no los hace menos que obispos, no los hace más que sacerdotes. Simplemente les da este cargo administrativo. Son cardenales. Y entre esos hay obispos y hay sacerdotes. Por ahí vamos a ver, este es el atuendo clásico de cardenal que tenemos. Sin embargo, este es el atuendo romano de cardenal. Existen varios cardenales de los ritos orientales. El último que tenemos nosotros, el más joven justo hoy en día, es el cardenal Mecola del rito bizantino ucraniano. Sin embargo, hay de otros ritos orientales, tenemos de África, de la India, de Siria incluso, los cuales, como ven, conservan el atuendo porque llevan un atuendo muy específico acorde a su rito. Cada rito tiene su atuendo puntual dentro de los católicos, su atuendo puntual de cardenal, si llegare a haber alguno. En este caso, bueno, tenemos varios ahí que tienen un atuendo diferente. Al fallecimiento del Papa se comienzan a reunir todos los cardenales menores de 80 años. Una vez superados los 80 años, esa persona ya no puede ser electora del Papa. Y un máximo de 120 cardenales se reúnen en el Vaticano. Y comienzan las llamadas congregaciones generales. Las congregaciones generales es el proceso más o menos en el cual estamos pasando ahora, creo que ya están terminando. Son en los momentos en los que se juntan las comisiones de cardenales para tratar los temas más urgentes que tenga la Iglesia en este momento. Como no hay un papa que diga esto se hace, esto se hace, esto se hace, lo va a tener que hacer por este tiempo en la comisión de los cardenales, entre todos. Y luego, en los próximos 15 o 20 días después del fallecimiento del Papa, se llama a un cónclave. En el cónclave se comienza celebrando una misa por el siguiente Papa y se hace la votación. Se encierran en la Capilla Sixtina del Vaticano y no se sale hasta que se tenga elegido al nuevo Papa. Todos los cardenales van a votar en secretos y uno tiene que leer los votos. Todo es absolutamente en secreto y en un clima de máxima oración. Después de la misa, ¿no?, que tienen en honor, o sea, pidiendo a Dios por el nuevo Papa, este claustro es un momento muy íntimo de oración en el cual todos están pensando y rezando y eligiendo al nuevo Papa. Esto todo se hace por votación escrita, totalmente secreto, se anota ahí lo que va a hacer y se cuentan los votos. Y fíjense, el Papa tiene que ser elegido por mayoría de 2/3. 2/3 de los cardenales tienen que estar de acuerdo y todos van a haber votado al mismo para que sean elegido el nuevo Papa. Cada cardenal escribe su voto en un papelito, dice, elijo como sumo pontífice al cardenal tal. Se recogen los votos, se cuentan y si hay elección válida se toma al elegido y le pregunta, ¿aceptas tu elección canónica como sumo pontífice? Si acepta, se le pregunta el nuevo nombre que va a elegir. Veamos que Bergoglio eligió, por ejemplo, el nombre de Francisco. Y el nuevo Papa se retira brevemente al cuarto de las lágrimas para vestirse con la sotana blanca. El cuarto de las lágrimas es la sacristía de la Capilla Sixtina. Es un lugarcito sencillito en el cual está la ropa lista para ponerse para el nuevo Papa. Y se llama cuarto de las lágrimas porque la mayoría, si no es que casi todos, los que han sido elegidos papas en este momento, cuando entran al cuarto, a la sacristía para vestirse con la sotana blanca que representa al Papa, y se largan a llorar. Por el momento, por la emoción, por la tensión y por la conciencia de decir,
ahora yo tengo que tener la batuta, la piedra, las llaves que se le dieron a Pedro, me toca a mí. La mayoría se larga a llorar en este momento tan íntimo entre ellos y Dios. Fíjense, él después de ser elegido papa tiene que entrar solito a cambiarse y después salir. Es un momento de mucha intimidad, que bueno, a muchos los intimida justamente. Luego de eso sale al balcón el cardenal diácono, ahí también hay cardenales diáconos, anuncia quién va a ser el nuevo papa y este sale al balcón para dar su primera bendición a todo el mundo. En la bendición que da el papa, estas especiales que hacen a veces en el balcón, a veces en otros lados, son bendiciones a todo el mundo. Literalmente, su alcance es a todo el mundo, es una bendición a todos. Y eso es lo que sale a hacer el papa apenas es nombrado. Lo primero que hace es salir y dar su bendición a todo el mundo. Entonces, viendo este proceso que tiene que estar guiado por el Espíritu Santo, me causó gracia porque hubo un cardenal que decía, le dijeron, el Papa es elegido por el Espíritu Santo, y él dice, sí, pero también es elegido por los cardenales, por todos nosotros. Así que recen mucho para que escuchemos al Espíritu Santo todos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, rezar desde ya por el nuevo Papa. Tenemos que rezar mucho por esta persona que tiene las llaves del reino de los cielos, quien es la persona confiada por Cristo para guiar a su rebaño, para dirigir su iglesia, para ser la cabeza visible, el vicario de Cristo en la tierra. Tenemos que rezar mucho por el nuevo Papa, sobre todo ahora por los cardenales, para que escuchen realmente la voz del Espíritu Santo y elijan a quien el Espíritu Santo quiere que sea el nuevo Papa, que elijan a quien Dios quiere que sea el nuevo Papa. Así que roguemos y recemos mucho por la elección del nuevo pontífice. Muchas gracias.